Te mintieron. La salvación no es obediencia. El pecado no es una mancha. Y tu valor nunca dependió de un juez externo. El secreto más peligroso de la historia del cristianismo no está en lo que Jesús dijo a las multitudes. Está en lo que le susurró al oído a una sola mujer. Y ese secreto fue tan poderoso, tan liberador, tan amenazante para el control, que fue borrado durante siglos. Lo que vas a escuchar hoy no es religión. Es un mapa de escape, un código de acceso para salir de la simulación de ansiedad, vacío y búsqueda sin fin en la que probablemente vives ahora mismo. Bienvenidos al Evangelio de María Magdalena, el camino prohibido del ascenso del alma. Durante casi 2000 años, la historia la pintó como una sombra, una seguidora secundaria, una mujer arrepentida, incluso algo peor. Pero en 1945, en el desierto de Egipto, un campesino llamado Mohamed Ali al-Samán tropezó con una jarra de barro sellada. Dentro de ella, 52 textos antiguos que la Iglesia había intentado destruir. Los manuscritos de Nag Hammadi, y entre ellos, el Evangelio de María. En esos fragmentos perdidos surge una figura completamente distinta, no una pecadora arrepentida, sino la única discípula que no buscaba reglas externas, sino gnosis, el conocimiento directo, la revelación interior. Imagina el mundo actual. Estamos saturados de información, pero vacíos de sentido. Vivimos en la era de la ansiedad digital, donde nuestra identidad está fragmentada en perfiles, likes, métricas de productividad y expectativas ajenas, donde nunca eres suficiente, donde siempre falta algo. Este ruido no es nuevo. Es la misma red de control que los antiguos gnósticos llamaban el olvido, el estado de amnesia espiritual donde olvidas quién eres realmente. María entendió que el conflicto no era entre personas, sino entre dos formas de ver la realidad. Por un lado, la estructura, el dogma, la jerarquía y el miedo al castigo. Por el otro, la llama viva del espíritu que reconoce su origen divino sin necesidad de intermediarios. Ella no adoraba a un maestro. Ella se convirtió en un espejo de su enseñanza. Pero aquí viene lo que cambia todo. Cuando María revela estas enseñanzas a los otros discípulos después de la partida de Jesús, Pedro la confronta, la rechaza. No puede aceptar que una mujer tenga más autoridad espiritual que él. Cuestiona su legitimidad, exige pruebas. Es Levi quien responde con una frase que atraviesa siglos. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú, Pedro, para rechazarla? Este no es solo un conflicto entre dos personas, es el choque entre dos mundos, el mundo de la autoridad externa que necesita controlarte y el mundo de la revelación interna que te libera. El mundo donde alguien más define tu valor y el mundo donde reconoces tu naturaleza divina. ¿Sabes por qué su evangelio fue excluido del canon oficial? Porque enseña algo que ninguna institución de poder puede permitir, que el reino está dentro de ti, que no necesitas sacerdotes, ni templos, ni jerarquías, que la conexión con lo divino es directa, personal e innegociable. Si este tipo de conocimiento resuena con esa parte de ti que siempre supo que faltaba algo en la historia oficial, que siempre sintió que hay más verdad esperando ser descubierta, suscríbete ahora mismo. Estamos aquí para recordar lo que fue silenciado, y lo que viene a continuación es el mapa que han estado ocultando. Pero entender quién fue María es solo el comienzo. Ahora viene lo que realmente importa, el mapa que ella dejó específicamente para ti. Y comienza con algo que está sucediendo en tu mente ahora mismo. El Evangelio de María nos revela algo que altera completamente tu percepción del tiempo y la existencia. El alma no muere y resucita en algún momento lejano del futuro. El alma viaja, y ese viaje no comienza cuando el corazón deja de latir. Comienza ahora mismo, en el espacio que hay entre tú y tus pensamientos. Para María, el mundo material no es una prisión ni un castigo por algún pecado original. Es un campo de entrenamiento, un simulador de realidad diseñado para que recuerdes quién eres detrás de todas las etiquetas, roles y máscaras que has adoptado. No estás aquí para ser castigado, estás aquí para recordar que eres la divinidad experimentando el olvido de sí misma. Piensa en tu mente como una pantalla de cristal perfectamente transparente. Los traumas de la infancia, el estrés del trabajo,
La necesidad constante de aprobación, el miedo al rechazo, la ansiedad por el futuro, todas estas son capas de polvo que se han ido acumulando sobre el cristal con el paso del tiempo. El ascenso del alma no consiste en escalar hacia algún cielo lejano. Consiste en limpiar el cristal, capa por capa, hasta que la luz que siempre estuvo allí vuelva a brillar sin obstáculos. Pero aquí está el detalle que nadie te dice. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues tropezando con las mismas situaciones una y otra vez? La misma sensación de rechazo con diferentes personas, el mismo tipo de conflicto en diferentes trabajos, la misma ansiedad con diferentes nombres. No es casualidad, no es mala suerte, no eres tú siendo débil o incapaz de cambiar. Es el campo de entrenamiento mostrándote exactamente dónde todavía crees en la ilusión. Cada repetición es una invitación a despertar. Cada patrón que se repite es un dedo señalando hacia donde aún estás identificado con algo que no eres. Si creciste en una familia católica tradicional, conoces esa sensación perfectamente. La culpa como una sombra constante. La idea de que nunca eres suficientemente bueno, que siempre hay algo que arreglar en ti. María enseña algo radicalmente distinto. No hay nada que arreglar en ti, solo hay algo que recordar. Y ese recuerdo comienza cuando empiezas a distinguir entre la pantalla de cristal y el polvo acumulado sobre ella, entre quién eres realmente y quién te han enseñado a creer que eres. Limpiar el cristal suena simple, ¿verdad? Pero hay fuerzas específicas que se interponen en tu camino. Fuerzas que, en este mismo instante, están operando en tu mente sin que lo notes. María las identificó hace 2000 años y tienen nombres inquietantemente modernos. En el texto fragmentado del Evangelio de María, ella describe cómo el alma, al intentar elevarse hacia su origen, es confrontada por 7 fuerzas que intentan arrastrarla de vuelta a la oscuridad del olvido. María no los llama demonios externos ni entidades sobrenaturales, los llama estados de identificación, fuerzas psicológicas, trampas de la conciencia que crees que son tú, pero que solo son patrones aprendidos de pensamiento y emoción. Hoy, esos 7 portones tienen nombres inquietantemente modernos, y cada uno de ellos está operando en tu vida ahora mismo. Portón 1. El deseo. Esa sed insaciable, ese vacío que nunca se llena sin importar cuánto consumas. Te dice, no eres suficiente sin este éxito, sin esta posesión, sin esta validación externa. Necesitas más. Es el algoritmo del consumismo, el scroll infinito buscando la publicación perfecta que finalmente te haga sentir completo. La búsqueda interminable de placer que solo deja más vacío. Cuando el alma cruza este portón responde, te vi, pero no me viste. Observé el deseo surgir y desvanecerse como una ola, pero yo no soy la ola, soy el océano que la sostiene, no soy tu esclavo. Portón 2. La ignorancia. No es falta de información, es el algoritmo que te mantiene distraído, haciéndote creer que eres pequeño, insignificante, solo un cuerpo destinado a envejecer y desaparecer. Es la narrativa que dice, no eres especial, no tienes propósito, eres solo un accidente químico en un universo indiferente. El alma responde, tú me vestiste con miedo y me dijiste que era débil, pero vengo del reino de la plenitud. Yo soy la conciencia que observa todo esto surgir. No puedes limitarme con tus definiciones. Portón 3. La ira. Esa rabia que surge cuando el mundo no se comporta como tú crees que debería comportarse. Cuando la realidad no coincide con tus expectativas. Cuando alguien te falta al respeto. Cuando sientes que te han robado algo que merecías. La ira es la resistencia del ego a lo que es. Es pelear contra la realidad y perder una y otra vez. El alma dice, ya no peleo con la realidad, ya no necesito que el mundo confirme mi narrativa, simplemente observo lo que es sin convertirme en ello. Portón 4. El orgullo. La máscara que usas para esconder tu miedo a no ser suficiente. La necesidad constante de demostrar tu valor, de estar por encima, de ganar, de tener razón, de ser admirado. Es la compensación por una herida profunda que dice, no soy suficiente tal como soy. En redes sociales es la imagen cuidadosamente curada que proyectas, la vida perfecta que finges tener, la competencia invisible por likes, seguidores, validación. El alma responde, no necesito probar nada. Mi valor
no depende de opiniones externas. Ya soy completo, siempre lo he sido. Portón 5. El apego a lo corporal. La identificación total con el cuerpo físico. Creer que yo soy este cuerpo y nada más. El terror a la vejez, a la enfermedad, a la muerte. La obsesión con la apariencia. El pánico cuando el cuerpo comienza a cambiar. El alma dice, habité este cuerpo, pero no soy este cuerpo. Soy la presencia que lo habita. Cuando el cuerpo se disuelva, yo permaneceré. Portón 6. La confusión. El ruido mental constante, la avalancha de pensamientos contradictorios, la parálisis por análisis, el overthinking que te impide ver con claridad, la sobrecarga de información que te mantiene perdido, siempre buscando, pero nunca encontrando. Es el estado perpetuo de distracción de la mente moderna. 1000 pestañas abiertas, 1000 posibilidades, ninguna dirección clara. El alma responde, me detengo, respiro, observo el caos mental sin ser arrastrado por él. Veo con claridad, debajo del ruido hay silencio, debajo de la confusión hay certeza. Regreso al centro. Portón 7. El falso gobernante del ego. Este es el portón final, el más sutil, el más poderoso. Es la voz en tu cabeza que insiste en que estás fundamentalmente separado de los demás, del universo, de lo divino, que eres un yo aislado, defendiéndose contra un mundo hostil, que estás solo. Es la creencia en la separación, la ilusión primordial, la mentira que sostiene todas las demás mentiras. El alma, al cruzar este portón final, pronuncia la revelación última. Soy la conciencia que sostiene todas las experiencias. No estoy separado de nada, nunca lo estuve. La separación era un sueño. Ahora despierto. Aquí está la clave que cambia todo. La libertad no se gana luchando contra estas fuerzas. Se gana viéndolas con absoluta claridad. Cuando logras observar tu ansiedad sin convertirte en ella, has cruzado el primer portal. Cuando dejas de creer que tus miedos son tu identidad, las cadenas se rompen. Cuando reconoces que el pensamiento no soy suficiente es solo un pensamiento, no una verdad, todo cambia. El truco del ego solo funciona mientras no te das cuenta de que es un truco. María lo dijo hace 2000 años. El alma no escapa de estas fuerzas por lucha o fuerza de voluntad. Las trasciende por autorreconocimiento, por ver claramente, esto no soy yo. Yo soy quien observa esto. Antes de continuar con el secreto final de María y cómo practicar esto en tu vida diaria ahora mismo, dale un toque al botón de me gusta si sientes que estas palabras están despertando algo antiguo en tu interior, algo que siempre supiste, pero habías olvidado. Ahora que puedes ver las 7 fuerzas que retienen al alma en el olvido, viene la pregunta más importante de todas. La pregunta que, una vez respondida, cambia absolutamente todo. ¿Quién es el que está viendo? María le dice a los discípulos algo que los hizo temblar entonces y que probablemente te hará sentir vértigo ahora. No busquen leyes fuera de lo que les he dicho, para que no queden limitados. La revelación es esta, y prepárate, porque es radical. No vas hacia Dios. No estás separado de lo divino, intentando llegar a ello. Eres la presencia misma que observa cómo la idea de Dios aparece en tu mente. Eres la conciencia que ha estado presente en cada segundo de tu vida, la misma que miraba a través de tus ojos cuando eras un niño de 5 años y la que mira ahora mismo estas palabras. Tus creencias cambiaron, tu cuerpo cambió, tus recuerdos se difuminaron, tus emociones van y vienen como olas, pero eso que observa, eso que es consciente, nunca ha cambiado. Está aquí ahora, siempre ha estado aquí, silencioso, presente, observando. El ascenso no es un viaje hacia arriba, es el regreso de la conciencia a su fuente. Es darte cuenta de que el laberinto nunca tuvo paredes reales, solo ilusiones que aceptaste como sólidas. Pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo practicas esto? Porque una cosa es entender esto conceptualmente y otra completamente distinta es vivirlo. María no ofreció filosofía abstracta, ofreció un método. Ahora mismo, mientras me escuchas, haz esto conmigo. Siente tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale, sin esfuerzo, automático. Ahora nota tus pensamientos. Están apareciendo y desapareciendo como nubes en el cielo. Tal vez estás pensando, ¿qué estoy haciendo?
o esto es raro, o tengo hambre. Solo obsérvalos pasar. Ahora pregúntate, sin intentar responder con palabras, ¿quién está observando estos pensamientos? ¿Quién está observando la respiración? No intentes encontrar una respuesta lógica. No describas, no nombres, no analices. Solo nota que algo está observando. Esa presencia que observa no comenzó cuando te despertaste esta mañana. No apareció cuando formaste tu primer recuerdo. No cambia cuando tus creencias cambian. Ha estado aquí todo el tiempo, constante, inmutable, presente. Eso eres tú. No es algo que necesites alcanzar en el futuro. No es algo que tengas que merecer o ganar a través de años de meditación. Ya está aquí. Solo necesitas reconocerlo. Cuando surja ansiedad hoy, y surgirá, haz esto. No luches contra ella. No intentes suprimirla. No te juzgues por sentirla. Simplemente obsérvala. Siente dónde está en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Y di en silencio: esto es algo que estoy experimentando. No es lo que soy. Eres el espacio en el que la ansiedad aparece. No eres la ansiedad misma. Esta simple distinción, este pequeño espacio de separación consciente entre tú y tu experiencia, es el comienzo del ascenso. María enseñó una práctica que puedes usar en cualquier momento del día. ¿Qué es consciente de este momento? Pregúntalo cuando te sientas perdido. Pregúntalo cuando sientas ansiedad. Pregúntalo cuando sientas alegría. Pregúntalo cuando te sientas abrumado. No intentes responderlo con palabras. Siéntelo. Nota la presencia que está aquí, siendo consciente de todo. Esta pregunta comenzará a disolver la ilusión de separación sin esfuerzo, automáticamente, naturalmente. La mayoría piensa que el despertar es algo dramático. Luces cegadoras, visiones místicas, experiencias extáticas. A veces es así, pero más frecuentemente el despertar es silencioso, es sutil, se siente como más espacio en tu mente, menos reactividad, una presencia constante detrás de todas las experiencias, claridad tranquila, como recordar algo que habías olvidado pero que siempre supiste. María no enseñó salvación, enseñó reconocimiento. El ascenso es el retorno de la conciencia a sí misma, y estás más cerca de lo que crees. María Magdalena fue rechazada, silenciada y borrada de la historia, porque su mensaje devolvía el poder al individuo. Si el reino está dentro de ti, no necesitas intermediarios. No necesitas permiso de ninguna autoridad externa para ser libre. No necesitas que nadie más te diga que eres digno. Ya lo eres. Hoy quiero hacerte una pregunta, y me encantaría que compartieras tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es ese portón o esa voz interna que más te ha costado atravesar en tu vida? ¿Ha sido el miedo al juicio? ¿El deseo insaciable? ¿La sensación de no ser suficiente? ¿La confusión mental constante? Cuéntanos brevemente tu experiencia. Tu proceso de despertar puede ser exactamente la luz que alguien más necesita para cruzar su propio portal. Y créeme, alguien necesita leer tu historia hoy. Si este viaje ha movido algo en ti, asegúrate de estar suscrito para no perderte nuestras próximas exploraciones de la psique, el espíritu y las verdades ocultas que te devuelven el poder. Y antes de irte, he preparado una guía práctica gratuita llamada Los 7 portones del ascenso, ejercicios diarios para despertar la conciencia, donde profundizo en técnicas específicas para atravesar cada uno de los portones que María describe. El enlace está en la descripción, es completamente gratis. Tómalo como tu mapa personal. Ahora, para continuar este proceso de despertar, el próximo vídeo que debes ver aparece en pantalla. Ahí descubriremos otro texto prohibido que cambiará tu forma de ver la realidad para siempre. El camino apenas comienza. Nos vemos del otro lado del velo.